Una mirada a la historia. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy es 9 de noviembre, es un día marcado en el calendario trágico del pueblo judío porque bajo el eufemismo de Kristallnacht, literalmente en alemán la noche de los cristales, a veces traducido como la noche de los cristales rotos, pues se esconde una matanza, un pogrom que fue alentado desde el Estado, que se extendió no solamente por toda Alemania, sino también por la recién anexada Austria en 1938. Y para hablar de ese tema tenemos la suerte de contar telefónicamente con la germanista, escritora Rosa Sala Rose, desde Barcelona. ¿Qué tal, Rosa? Muy bien, ¿y vosotros? Muchas ganas de oír lo que nos puedas aportar sobre esta fecha, porque es un momento que históricamente se ve muchas veces como la antesala de lo que fue después el Holocausto, pero ¿cómo se vivió entonces y cómo se llegó a ese momento? Más allá del detalle, recordemos que unos días antes había habido un joven judío en París que asesinó a un diplomático alemán exaltado como estaba por la situación de sus padres, que eran judíos polacos que habían estado viviendo en Alemania y que habían sido expulsados a Polonia, pero Polonia no las aceptaba, por lo tanto estaban en tierra de nadie entre las dos fronteras, ¿no? Así es. Así es, lo del atentado es interesante porque obviamente se tomó como pretexto para lanzar esta especie de, entre comillas, entre muchas comillas, espontáneo programa popular, precisamente porque había habido en 1936, o sea, 2 años antes, otro atentado muy similar que, sin embargo, no tuvo consecuencia alguna. O sea, hay que recordar que en el 36 un estudiante judío llamado David Frankfurter disparó también en febrero contra el funcionario del partido nazi Wilhelm Gustloff y no sucedió absolutamente nada. ¿Por qué no sucedió nada entonces? Por una razón muy sencilla, y es que Alemania estaba a punto de poner en escena una de sus grandes acciones de propaganda, que fueron los Juegos Olímpicos de 1936. Digamos que en el 1936 no era un buen momento para poner en contra a la opinión probablemente del mundo entero con una reacción de estas características, pero simplemente 2 años después, ante unas circunstancias muy similares que has descrito muy bien, el atentado en París contra el secretario de legación Ernst Eduard von Rath por parte del joven, 17 años, del jovencísimo judío polaco Herschel Greenspan, sí que se utilizó como excusa oficial para lanzar este pogromo supuestamente espontáneo. Uh-huh. Es curioso porque, claro, lo que se propusieron los nazis fue, ellos capturaron a este joven, a Greenspan, y tenían la intención de hacer uno de esos juicios mediáticos, juicios fachada, como ya harían tiempo después con miembros de la resistencia, y no lo hicieron. Y no lo hicieron también por otra razón muy curiosa, y es que en sus declaraciones el joven Greenspan aseguró haber conocido al secretario de legación contra el que disparó en los ambientes homosexuales de París. Entonces, a ver, oficialmente la razón, y sin duda fue una razón fundamental de su acción, fue la desesperación por la suerte de sus padres. Sin embargo, todo apunta a que había habido una relación previa, o podía haberla habido, entre el secretario de legación en estos entornos que el nazismo no quería en esos momentos ver relacionado con su movimiento, de modo que prefirieron dejarlo correr un tupido velo, en mantener encerrado a Greenspan y delegar sine die ese juicio que no llegó a celebrarse nunca. Parece ser que el joven Greenspan murió en el campo de concentración de Sachsenhausen unos años después. Uh-huh. Bueno, en este contexto también no solamente es importante destacar, lo que sucedió
en esos días del 9 y 10 de noviembre, que fue esa masacre con 1000 sinagogas incendiadas, con 91 muertos, con muchísimos heridos, con gente, con todos los locales destrozados de allí donde estaban los judíos. Realmente fue un pogromo terrible, pero también la situación previa es interesante porque esto que señalábamos de la situación de Greenspan, judíos polacos que estaban viviendo en Alemania y son expulsados, pero del lado polaco tampoco les abren las fronteras. Uh-huh. Sí, ese es también el triste aperitivo de lo que tuvieron que sufrir muchísimos judíos cuando se vieron impelidos al exilio, ¿no? Una de las grandes culpas colectivas que tenemos pues prácticamente todos los países civilizados en el Holocausto, y es la enorme dificultad de lograr acogida en diversos países, ¿no? Las famosas cuotas en Estados Unidos. Al final, ya uno de los últimos países que quedaba más o menos expedito para la comunidad judía era Shanghái. Era realmente difícil lograr la acogida. Sí, y ese fue ya entonces pues el destino también de la familia de Greenspan. Bueno, hubo por ese entonces, en ese mismo año, también un congreso en Evian que trataba de negociar el destino de esta gente. Creo que hubo una pequeña remesa que llegó a un sitio perdido de la República Dominicana, Susa. Luego hubo el famoso incidente un tiempo antes de un barco de judíos alemanes en condiciones de pagarse un viaje, que llegaron a las costas de Estados Unidos, no las dejaron entrar, el San Luis. Y entre otras cuestiones, el encargado de denegar la entrada a Estados Unidos a estos viajeros fue alguien que recibió el Nobel de la Paz 2 años después. Son todos elementos que nos muestran que uno vive hoy en día en un mundo que dice este mundo está loco, pero en ese entonces estaba la cosa todavía peor, se podía estar mucho peor. Efectivamente, mucho peor, y la verdad es que ahora estamos viviendo en nuestra actualidad escenas trágicamente parecidas, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta también, o sea, lo que está sucediendo en el Mediterráneo, estos miles de personas que mueren todos los años intentando alcanzar Europa, algunos por razones económicas, pero muchos otros también porque se ven expulsados del mismo modo. No deja de ser triste ver cómo la historia tiene esta tendencia a repetirse, ¿no? Bajo signos distintos, bajo circunstancias distintas, pero en lo que es la tragedia humana, dramáticamente parecidas. Rosa, tú que eres germanista, que conoces muy bien la Alemania, no solamente histórica, sino también la actual, ¿cómo se mira desde Alemania esta fecha? O sea, evidentemente Alemania carga sobre sus hombros, por lo menos hasta hace muy poco cargaba con el peso de la culpa del Holocausto, pero también la gente que participó y los sucesos que tuvieron lugar en la famosa noche del 9 y 10 de noviembre de 1938, también supusieron un punto y aparte en la sociedad alemana, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo más significativo en términos sociológicos del pogromo de noviembre, de la Noche de los Cristales Rotos, que por lo que tengo entendido se llama así debido a los muchísimos cristales que se rompieron, ¿no? O sea, una de las primeras acciones de represalia que tuvieron lugar aquella terrible noche fue la rotura de los cristales de las casas judías. Pero una de las grandes funciones que tuvo esta noche, y una de las partes de su dimensión más dolorosa para la Alemania de hoy, es que con ella se acababa la inocencia del pueblo alemán respecto al destino de los judíos. O sea, cualquiera que hubiera visto en su pueblo, en sus calles, lo que sucedió esa noche con los judíos, la desaparición, bueno, muchos de ellos fueron llevados a campos de concentración, sobre todo los judíos bienestantes. O sea, hubo órdenes por parte del partido de las autoridades nazis de que se llevaran a los campos precisamente aquellos judíos que estuvieran en mejor situación económica, ¿no? Muchos
muchos de ellos después fueron liberados, después de experiencias horribles en los campos. Muchos se quedaron por el camino, muchos fueron asesinados esta misma noche y muchos, y en ese sentido elevaría la cifra de 91 que has indicado antes, muchos vieron esa noche como la vivieron como una inducción al suicidio. O sea, muchos judíos se suicidaron esa noche, lo cual se podría considerar también una forma pues no demasiado indirecta de asesinato. O sea, muchos vieron esa noche que su situación era desesperada, pero sobre todo, como decía antes, la población alemana esa noche supo lo que seguramente les pasó años después cuando empezaron a ver las desapariciones masivas ya de sus vecinos judíos camino de los campos de exterminio. Es decir, ningún alemán podía decir después del pogromo y después de 1945, acabada la guerra, que no tenía ni la menor idea de por qué habían desaparecido sus conciudadanos judíos. O sea, no podía ser. Fue un pogromo público efectuado en la calle, a la vista de todos. Era en parte su función. O sea, ese pogromo marcó un antes y un después en el sentido de la liberación de la violencia. A partir de ese día también en la población sintió y vio que los judíos realmente eran personas desprotegidas por completo y por lo tanto susceptibles de ser denunciadas, susceptibles de ser saqueadas, de ser engañadas, de ser estafadas, sin que nada sucediera para evitarlo. O sea, de hecho, en el discurso de Goebbels, tomando como excusa el atentado de Greenspan, él dijo que si se producían manifestaciones espontáneas de la población contra los judíos, él, no las iba a apoyar, pero desde luego no iba a hacer nada para evitarlas, ¿no? Y efectivamente no hicieron nada para evitarlo. O sea, así de algún modo, era un claro mensaje a la población de que ahora podéis ir a por ellos. O sea, nada os va a pasar si robáis a un judío, si estafáis a un judío. O sea, en el fondo tenéis derecho a hacer con ellos lo que queráis. Y ese mensaje, pues por parte de la población más afín al nazismo, obviamente, pues fue absorbido y asimilado, ¿no? Y liderado por grupos que ya existían, como los SA, ¿no? Sí, los SA, efectivamente, o sea, hubo también en las bases del partido nazi, había pues ciertas insatisfacciones, pequeñas luchas interinas y de algún modo el programa también fue una forma de aplacarlos y de dejar que se desbraven, si se me permite esta expresión. O sea, claro, hubo saqueos de bienes judíos, o sea, esa noche les tocó sobre todo a los mejor situados económicamente. Hubo saqueos, sin embargo, hubo también órdenes por parte de las autoridades de que ese saqueo, en la medida de lo posible, no fuera a parar a los bolsillos de los ciudadanos alemanes no judíos, porque, claro, quien quería saquearlos en serio y a gran escala era el Tercer Reich, era el Reich alemán, ¿no? Así que, de hecho, o sea, cuando estos miles de judíos bienestantes fueron a parar durante una temporada a diferentes campos de concentración, fue también la ocasión de arianizar sus propiedades. Arianizarlos porque el Reich también necesitaba esa fuente de ingresos para financiar sus intenciones bélicas. Sí, unas intenciones bélicas que también producen una sensación inexplicable cuando, por ejemplo, ya en el año 44, cuando ya se veía que la situación bélica se había revertido con la entrada de Estados Unidos, etcétera, y que estaban perdiendo la guerra y sin embargo la maquinaria del exterminio, lejos de aplacarse, se intensificó. Eso es como que si la guerra solamente hubiera sido, al revés de la lógica, la excusa para poder matar a los judíos, y no el tema de los judíos como un capítulo colateral de la ideología nazi, ¿no? Efectivamente, me gusta que hagas esta observación porque muchas veces se tiende a interpretar lo que sucedió en el nazismo y sobre todo lo que sucedió contra los judíos como una simple forma de obtener ingresos a costa de una parte minoritaria de la población. Sin embargo, eso sería negar la convicción asesina del nazismo. O sea, hubo una convicción. O sea, muchas veces también se tiende a interpretar las acciones del nazismo como pura propaganda, una cosa así calculada, instrumentalizada. Por supuesto que todo eso también existió.
Pero no podemos olvidar que los jerarcas nazis estaban convencidos, íntimamente convencidos, de que el judaísmo era su auténtico enemigo, su principal enemigo, y que el judaísmo era una gran amenaza para sus intereses. O sea, era una convicción real. Hay que pensar que en el testamento que escribió Hitler, poco antes de suicidarse en el búnker, él volvió a insistir en el judaísmo, la amenaza del pueblo judío contra, o sea, que realmente el enemigo era él y que había que continuar luchando. O sea, incluso minutos antes de morir. Esto es una convicción real y también lo demuestra efectivamente el hecho de que contra toda lógica se siguieran invirtiendo recursos logísticos, infraestructura, recursos económicos para continuar manteniendo en marcha la maquinaria del exterminio, que aunque es duro hablar en estos términos, por supuesto costaba recursos que se podrían haber empleado para comprar nuevo armamento, para equipar mejor a los soldados, para mantener un tiempo más la guerra. Así es, o sea, el exterminio de los judíos era un objetivo principal del nazismo, no era algo secundario, ni instrumental, ni interesado. Uh-huh. Y por eso esa guerra que las enciclopedias ponen fecha principios de septiembre de 1939 y que acaba en 1945, quizás empezó un poco antes, empezó en noviembre de 1938 porque el enemigo no era solamente el espacio vital alemán que proclamaban, sino el enemigo, como bien recordamos ahora, de estos monstruos del pensamiento y de la distorsión, era el judaísmo. Uh-huh. Rosa, no sé si quieres añadir algo más a esto, porque evidentemente no era la intención de este programa hablar de los detalles técnicos que pasó a las 9 de la noche y qué ciudades participaron. Sí que podemos mencionar, por ejemplo, lo que decíamos al principio, que incluso países como Austria, que se habían anexionado tan solo unos meses antes, formaron parte del Reich de ese imperio del nazismo, pues en Viena también tuvieron lugar estos mismos pogromos. Efectivamente, un poco más tarde que en Alemania, pero con una virulencia incluso superior. Así es. Yo quizá simplemente querría añadir una imagen que ha sido registrada por diversos testimonios, y es la del bombero alemán, el probo funcionario del Estado, que efectivamente saca sus mangueras para proteger los edificios del fuego de esa noche, pero no los edificios judíos, sino los edificios arios que estaban al lado de las sinagogas o al lado de las viviendas judías, para que estos no fueran prendidos por las llamas. Uh-huh. Quizá esa imagen sintetiza en gran medida el horror y también el simbolismo, el significado de esa noche infame. Pues te agradecemos mucho, Rosa Sala Rose, por haber estado con nosotros en una fecha tan significativa como esta. Muchas gracias. Al contrario, a vosotros. Gracias a vosotros.